bendiciones a todos vosotros. Para quien no me conoce, permítame presentarme. Soy Rosángela Silva, pastora ungida por el Señor Jesús, y estoy acá para compartir con vosotros el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Dios bendiga. Y nos vamos directamente al video. Bueno, me gustaría predicar lo siguiente a respecto de actitudes en la cueva. No es de hoy que hablamos que el comportamiento es una de las partes decisivas para tu futuro. Obviamente, la última palabra que nos da es el Señor Jesús. Pero yo lo que estoy hablando es sobre nuestro comportamiento durante nuestro tiempo de cueva. Fijar, voy a explicar rapidito y ya adentramos en la explicación del Señor Jesús. Muchas veces, entre el punto que estamos y nuestro punto de victoria, tenemos todo un caminar, ¿verdad? Todos sabemos de esto, ¿vale? Pero si conocemos bien la historia del creyente desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre entre el punto que estaba y el lugar de la victoria no era un oasis, pero sí una cueva. Amén. Que José era un niño y luego que ha llegado a ser gobernador, estaba ahí su prisión. Y Elías, entre obedecer a Dios y ser uno de los grandes profetas de Israel y su momento de gloria que ha sido llevado por Dios en un carro de fuego, ha tenido también su cueva. Y así muchos, Daniel en la cueva de los leones, Pedro en la prisión, Pablo. Entonces, a lo que el Espíritu Santo nos llama la atención hoy es sobre la actitud en el momento de prueba, en el momento de cueva, como estamos diciendo hoy. Fíjate que José, en el momento que estaba preso, él no ha dejado de utilizar su don. El momento que David ha sido ungido a rey, hasta estar en el reinado, él ha tenido su tiempo de cueva. Y durante este periodo, ¿qué ha hecho David? A comprender por el resultado de su salida de la cueva, que cuando salió de aquella cueva, tenía con él 400 hombres que antes eran amargurados, estaban endeudados, que huían de la sociedad, amargurados de espíritu. El resultado de la cueva de David es que estos hombres salieron de ahí guerreros, de un ejército honoroso que ha sido el ejército de David. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Mira la actitud de David mientras estaba perseguido por Saúl. Él no se ha puesto a llorar desesperado, mi rey me quiere matar, no sé qué, no sé cuánto. Él simplemente se ha puesto a predicar sobre Dios. Porque comprendemos por el Espíritu Santo que ha estado predicando este hombre dentro de la cueva. ¿Qué es lo que iba a convencer a estos hombres amargurados de que ellos en realidad serían guerreros de Israel? Si no era exactamente la prédica movida por la fe que David tenía en Dios, por el mover del Espíritu Santo en David, y que David cuando hablaba de Dios, toda la amargura de la gente salía, el miedo de la gente salía, la depresión de la gente salía, y David se ponía a hablar de Dios y el Espíritu de Dios se movía de tal manera que esta gente que antes era amargurada pasaron a creer. A esta gente que estaba de cabeza baja al suelo, avergonzados porque no eran nadie, porque aquella sociedad no los aceptaba, porque ellos no tenían condiciones, estaban heridos, estaban endeudados, y simplemente de repente ellos se miraban hacia adelante y ellos creían que ellos iban a vencer todas las batallas que Dios le diera en sus manos para vencer a todos los enemigos de Israel. ¿Qué era lo que les convencía de que esto iba a cambiar si no fuera una predicación que les decía: el Señor de los ejércitos, nuestro Dios que está en el cielo, Él me ha ungido y Él irá con nosotros, porque nadie va a derrotar al ejército de Israel? Aleluya. Nadie va a derrotar al pueblo de Dios, porque es el pueblo a que Dios ama. Amén. Dios no les daba a aquellos hombres tiempo ni de imaginar. Aquellos hombres podrían haber dicho: ¿qué vamos a hacer? Nada, hombre, mira cómo tú estás, perseguido por el rey. Tú estás aquí en la cueva con nosotros, también huido como nosotros, tampoco eres nadie como nosotros. Y me está diciendo que estos hombres no hacían esto, no porque ellos no pudieran pensar en esto, pero porque el Espíritu de Dios, cuando decide cambiar todas las cosas y convertir todas las cosas, aquello que va a servir la voluntad de Dios, aleluya. El Espíritu de Dios no da espacio al espíritu del diablo para que vaya a atrapar la mente del pueblo.
Entonces el Señor había decidido atraer a esta gente y ponerlos en este ejército. La actitud de David en esta cueva era de coraje, era de fuerza, era de prédica, era de verdad, era de quien convivía con el Señor Dios de los ejércitos que lo había ungido a rey. Independiente de la opinión del rey, por ley, el reinado viene de padre para hijo, de generación a generación. Pero no, si Dios decide que no va a ser así, ¿sabes por qué? Porque Dios no tiene que doblarse a las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres existen porque los hombres sin leyes no consiguen tomar decisiones y son obligados a vivir bajo una ley. De lo contrario, no respetan límites. Pero Dios no tiene el mismo problema. Él no tiene que sujetarse a las leyes de los hombres. Y es de la manera que Él quiere y Él da la última palabra. Hasta mismo en su propia ley, Él dio la última palabra enviando la salvación y le dijo a Cristo, aquel que esté contigo, en ti estará cumplida toda la ley. Pero esto sí, que te obedezca y que se sujete a ti. Aleluya. Amén. Por eso la palabra dice que en Cristo se concluye, se concretiza toda la palabra, toda la ley y todas las cosas están bajo su autoridad en este momento. Amén. Por lo tanto, a lo que el Espíritu Santo nos quiere llamar es que muchas veces estamos en un momento de cueva. ¿Y qué vas a hacer con tu momento de cueva? ¿Y cómo vas a portarte con tu momento de cueva? Y fíjate, existen dos momentos de cuevas diferentes.